Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Hay un nuevo incendio en el bosque al norte del río Communities en el condado de Valencia. Nos dicen que el incendio ya tiene como nombre The Big Hole Fire y comenzó cerca de las carreteras de Gabaldón y Aragón y se ha propagado casi 2 millas, forzando evacuaciones. Como puede ver este video de un drone que nos envió un televidente, puede ver lo grande que es el fuego. Video Sky News muestra el incendio en el bosque a través de campos y posiblemente en ambos lados del río. Estamos esperando detalles sobre cuán grande es el incendio y cómo comenzó, pero hay llamadas para evacuaciones en el área de Blue Sky Roads, Las Chapulinas y Nighthawk Road. Los bomberos del condado de Valencia están urgiendo a cualquier persona que viva en el área a salir ahora y reportarse al centro de recreación de Belén. Hablamos con un hombre que construye una casa justo donde está quemando el fuego. You can see the flames right here. Check it out. It just freaks me out a little bit that it's so close to my house. Múltiples agencias están ayudando a los bomberos del condado de Valencia, incluyendo los bomberos del condado de Bernalillo, la Oficina de Administraciones de Terrenos y el Servicio Forestal. Los bomberos del condado de Valencia dicen que solicitaron apoyo aéreo para ayudar a combatir las llamas, pero dicen que es poco probable que obtengan esa ayuda debido a los fuertes vientos. El incendio Hermit's Peak sigue quemando en el Bosque Nacional de Santa Fe, cerca de Las Vegas. El incendio comenzó como una quema prescrita la semana pasada y rápidamente se salió de control. Una mujer con la que hablamos nos dice que ha vivido aquí durante 12 años y nunca ha tenido que lidiar con algo de esta magnitud. To be honest, I can't even think what's going on right now. It's scary. Concern for our home, our neighbors. Mónica Martínez ha tenido que evacuar y organizar su ganado para llevar a un lugar seguro. El incendio lleva 750 acres y está contenido en un 10%. Los bomberos están definitivamente preocupados por los vientos más fuertes pronosticados durante la semana. Por eso ahora las evacuaciones se han hecho obligatorias. So the towns of Pandaré, San Ignacio, Las Despensa, and Las Tuces are now under a mandatory evacuation. They were under a voluntary evacuation, which means there must have been some spot fires across the trigger points. Hay 175 personas tratando de controlar ese incendio. Habrá una reunión comunitaria virtual esta noche a las 8 p.m. en la página de Facebook del Bosque Nacional de Santa Fe. Los bomberos están haciendo progreso en otro incendio en el sureste de Nuevo México. Desde el jueves ha quemado casi 2,000 acres de tierra BLM cerca de Roswell. Este fuego también comenzó como una quemadura prescrita, pero los vientos fuertes fueron la causa del crecimiento rápidamente. 2 tripulaciones de Hot Shot y 6 camiones de bomberos están trabajando para contener ese fuego. Las escuelas de APS comenzarán a reunirse con el personal y los padres esta semana para hablar sobre un posible programa de aprendizaje extendido en sus escuelas. La semana pasada, la Junta votó para permitir que las escuelas individuales decidan si quieren agregar 10 días a año escolar en lugar de adoptar un programa en todo el distrito. Las escuelas están programando reuniones informativas esta semana para hablar con los padres sobre cómo pueden tener un año escolar más largo. Cada escuela realizará una votación. No se ha publicado cuánto tiempo tendrán las escuelas para decidir todo esto. Un recordatorio para los padres del distrito de Río Rancho. Hoy se abren las inscripciones de estudiantes para el próximo año escolar. La inscripción está abierta para todos los grados. Los padres pueden esperar y completar una lista de verificaciones en línea, dependiendo de si sus estudiantes asistieron a clases en el distrito antes. El registro de APS ya está abierto. Los legisladores nacionales quieren que Nuevo México ayude a mejorar el acceso al voto en el país. El subcomité de elecciones de las cámaras de los Estados Unidos se reúne en Santa Fe esta mañana
para hablar sobre las prácticas de votación en Nuevo México. El subcomité está colectando información en los programas de votación de Nuevo México, como el registro automático y por línea tempranos, con la esperanza de utilizar esa información para apoyar estándares nacionales a algo similar. I think that there could be a beautiful symbiotic relationship between New Mexico, what we do here, and what we do at the federal level. Los números de votación en el 2020 fue el récord más alto, y a pesar de que muchos gobiernos estatales y locales en todo el país pasaron leyes antivotantes, los funcionarios dicen que Nuevo México ha garantizado que todas las personas tengan acceso a la votación. El Tribunal Supremo del Estado está creando una comisión para mejorar el trato del sistema de justicia a las personas con problemas de salud mental. El tribunal dice que la comisión ayudará a crear un mapa para mejorar las necesidades de la salud, comportamiento de aquellos que pasan por el sistema judicial. La comisión revisará las pólizas y los procedimientos sobre si sus personas componente para estar presente en su juicio y cómo identificar mejor a las personas que necesitan tratamiento de salud mental antes de ingresar al sistema judicial. El tribunal nombrará a 17 miembros para la comisión y está aceptando solicitudes. El Refugio de Animales de Santa Fe está bajando las tarifas de adopción hoy en honor del Día de las Mascotas de Loves de Nuevo México. Las tarifas se aplican a todos los animales, no se necesitan citas. Las promociones se realizan en el campus principal del refugio en la carretera Caja de Río. El refugio también está recaudando dinero en honor del día y aceptando donaciones del público. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:06 por Fox de México en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.